Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica que el día de hoy llega a su fin y pues esta es nuestra última clase y hemos estado revisando la epistemología aplicada a las pruebas en la justicia electoral en las últimas 3, 4 sesiones. El día de hoy me gustaría hacer una revisión de qué es la epistemología y sobre todo hablar de la epistemología jurídica con la idea de aclarar varias cosas. Me gustaría señalar sobre todo que eh, no es, no es del todo, ahí está. Me gustaría señalar que en las últimas horas, ni siquiera en los últimos días, en las últimas horas, van 3 personas que me han preguntado qué es la epistemología, ¿no? Entonces, yo creo que a estas alturas, pues, tal vez ustedes ya deberían tener una idea más clara para responder a esta pregunta, o me gustaría tal vez hacer una síntesis final de última clase sobre qué es la epistemología, prácticamente, y entender exactamente de qué va la epistemología, ¿no? Y incluso qué papel tienen las valoraciones de las pruebas y estas cosas. Eh, es interesante porque me dicen, bueno, pues es que hay autores que hablan sobre la valoración de las pruebas, pero ¿en qué sentido la palabra epistemología es relevante? ¿Por qué es importante hablar de la epistemología en materia jurídica y evaluación probatoria? Bueno, creo que vale la pena señalar eh, a modo de síntesis, yo creo que aquí es donde está lo importante que quiero señalarles, es que la epistemología nace a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como una forma de salvar el conocimiento que ha habido frente al conocimiento que se está generando. Y ahora les voy a decir por qué es importante esto. Durante más de 2000 años, durante más de 2000 años, tuvimos un modelo epistemológico, es decir, un modelo de teoría del conocimiento en el que lo que yo veía, ¿no? Si yo veía este objeto, pues decía que era una cartera, ¿no? Y pues era una cartera, ¿no? Aquí veía que esto era una liga y es una liga, ¿no? Aquello acá atrás es una lámpara y es una lámpara, igual que esta de acá es una lámpara. Eh, y las cosas son lo que pensamos que son. Pero el momento que a principios del siglo XX el mundo se adentra, y eso me refiero a esta palabra, creo que es muy buena, el mundo se adentra en el mundo occidental, y sobre todo piensen ustedes lo que es la sociedad científica inglesa, la sociedad científica norteamericana, que se expandió por los territorios del mundo. Esto es muy interesante porque parece que el mundo africano, el Medio Oriente, estuvieron ocultos para el mundo occidental porque nadie los conocía. Incluso el mismo mundo prehispánico, nadie lo conocía. Era muy difícil. O sea, nuestro mundo prehispánico, sí había habido algunos ensayos de Francisco Javier Alegre, Francisco Javier Clavijero y estos jesuitas del siglo XVII, pero la verdad, no sabíamos nada del mundo prehispánico. Los textos de Sagún estaban ocultos o estaban olvidados. Es hasta el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, incluso con cosas que hacía Alexander von Humboldt, las exploraciones se dan y empezamos a ver que existen otras formas de cultura, que no todo mundo, como pensaba Augusto Comte, no todo el mundo se desarrolló, como decía Augusto Comte, de una etapa teológica, una filosófica y una positiva. Existían otras civilizaciones, existían otras culturas. La palabra cultura, dice Octavio Paz, y me parece que es una buena definición, tiene un origen agrario, porque viene de cultivar. Y se cultivan seres vivos, o vegetales o animales, la apicultura, la agricultura, en fin,
La cultura es el cultivo de seres vivos que no podemos diseñar, pero sí podemos orientar para que se conformen de cierta manera. Bueno, hay un autor, y creo que lo mencionamos, que es Karl Mannheim, que escribió un libro muy interesante que se llama Ideología y Utopía, donde dice, ni es la lógica de Aristóteles la que predomina, ni es la teoría del conocimiento de Aristóteles, ni es la cultura occidental la que predomina, sino que cada civilización, dependiendo del lenguaje, de su pintura, de su escultura, de sus religiosidades, desarrolla una visión del mundo. Los alemanes llamaban a esto Weltanschauung, como visión del mundo, una cosmovisión, es la palabra que tal vez podemos traducir al español. Entonces, aquí nace, en este contexto nace lo que podríamos llamar una epistemología, porque la palabra episteme hace referencia a la ciencia. Dentro de las personas que me preguntaban sobre qué era la epistemología, me dicen, ¿cuál es la diferencia entre epistemología y nociología? Es una buena pregunta. La epistemología es la palabra episteme es ciencia. Entonces, cuando hablamos de epistemología, es las formas de entender algo científicamente. Las formas de entender algo científicamente. La gnosis, a diferencia del episteme, la gnosis hacía referencia a una forma de pensamiento al modo de sabiduría. Por ejemplo, los antiguos griegos de la cultura tolemaica que se mezclaron con los egipcios, que es la época en que nacen textos como el de Hermes Trismegisto y cosas de este tipo, las ciencias esotéricas, es como la filosofía trata de, por las solas fuerzas del conocimiento, alcanzar una sabiduría casi divina. Los ejercicios de San Ignacio de Loyola son nociológicos. La meditación del budismo zen es nociológica. Eso sería una nociología, a diferencia de una epistemología. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que los mayas tenían su calendario, los aztecas tenían sus calendarios, esto no es, puede tener algo de gnosis porque está relacionado con la religiosidad, pero son formas epistémicas, son formas científicas de ver el mundo. Entonces, Karl Mannheim en ese sentido tiene razón. La epistemología, entonces, es la forma de entender los modelos científicos. Es la forma de entender los modelos científicos. Y en ese sentido, quiero compartirles esta lámina, que creo que va a ser muy ilustrativa. El primer autor del que hablamos, haciendo referencia al empleo de la palabra epistemología, fue Emil Meyerson, en una obra precisamente que se llama Identidad de la Realidad. Y ahí utiliza la siguiente frase: me ocuparé de la filosofía de la ciencia, porque es epistemología, o epistemología como hoy comienza a usarse, porque vemos que hay varias formas de ciencia, hay varias formas de ciencia. Y luego quien dio mucha difusión a las ideas de Meyerson fue sin duda Bertrand Russell. Bertrand Russell en los fundamentos de la geometría traduce lo que en alemán era Wissenschaftslehre, así como un estudio de la sabiduría, un estudio de la sabiduría, como epistemología. Déjenme decirles, por ejemplo, la etimología alemana de Wissenschaft. Lehrer es como clase o estudio. Estudio propiamente. Yo creo que la palabra más parecida en español es Lehrer, es estudio. Y Wissen es sabiduría. Pero fíjense que Wissen es como en alemán la palabra para blanco es Wissen. O sea, suena como white, ¿no? También escribe W-I-S. Bueno, W-I, white. W-H-T, white. Pero ese origen etimológico Wissen es como el blanco, pero tiene que ver con las canas.
sea, los sabios eran las personas canosas. Entonces, Wissenschaftslehre es como el estudio de las cosas que saben las personas canosas o los sabios, ¿no? Esa sería la etimología alemana, vamos a decirlo en esos términos. Y epistemología es el estudio de las formas científicas. Entonces son esos pensamientos científicos. Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Que la epistemología es el estudio de estas formas de conocimiento que había, de estas formas de conocimiento. Ahora, como les digo, depende culturalmente cómo se dan estas cosas de sabiduría. Quiero mostrarles cómo, por ejemplo, vimos en una de las sesiones la diferencia de pensamiento entre orientales y occidentales. Pero miren, por ejemplo, el estudio de causas y efectos es muy interesante. Esto muestra formas de sabiduría distintas. Les voy a pasar un pequeño video de cómo se hace un estudio de causas y efectos en Occidente y cómo se hace en Oriente. Es muy interesante. Los orientales creen que las causas y efectos son complejos. Cuando estaba en Japón, leí artículos de los diarios y en ocasiones la gente era arrollada por trenes en las estaciones del subterráneo y fallecía. Estos artículos normalmente finalizaban con ¿cuántos se habían retrasado? ¿Cuántos minutos se retrasaron? ¿Cuántos trenes se habían retrasado o cancelado debido al accidente? Y en Estados Unidos jamás dan esta información. Solo dirían, qué mal, fue una tragedia, alguien murió. Y esto es todo. Los reporteros orientales se concentran en efectos indirectos, pasajeros retrasados, trenes retrasados. Antecedentes, consecuencias. Cuando suceden accidentes, los orientales imaginan más causas de las que se imaginan los occidentales. Al explicar comportamientos, la gente vive en condición a varios factores, y su comportamiento tiene muchas explicaciones. Para los occidentales, las personas son individuos con menor conexión a su alrededor. Lo que hay en su interior es suficiente para explicar su comportamiento ante toda la gente. Y para toda la demás gente, esta diferencia y todos los diferentes puntos de vista explican y debaten temas como el que estamos tocando en este momento. Por eso es marcada la diferencia entre orientales y occidentales y su conexión con su alrededor. Fíjese, me parece que es una preciosa explicación que nos va a dar claridad sobre la epistemología. Y voy a aterrizarlo en particular sobre lo que hemos estado platicando las últimas sesiones, sobre la valoración de la prueba. Yo puedo ver un hecho y una afirmación sobre la prueba, pero puedo tener una explicación o puedo tener un contexto de explicaciones sobre por qué esa prueba es valiosa. A lo mejor no tengo una prueba directa, pero tengo varios indicios o cosas indiciarias secundarias que darían mucha fuerza a la prueba, pero a lo mejor de una manera directa no la tengo. Epistemológicamente hablando, podría desechar que existe una forma, no hay una forma directa, pero sí existe una pluralidad y una diversidad de maneras. Por ejemplo, lo que les decía hace unas sesiones. No tengo un responsable, en el caso de Iliatenco Guerrero, no tengo una persona responsable de violencia política por razones de género. Pero tengo pintas, tengo mensajes en la calle, tengo una serie de cosas. Que esto, fíjense que es interesante, dentro de una cultura en la que hay que analizar el contexto de una situación, podría decir, claro, a lo mejor no tengo un responsable, pero sí tengo una serie de efectos, de causas que no son directas, pero sí están en un entorno que provocan ese daño. Algunos teóricos dirían, bueno, pero es que ninguna de esas observaciones es directa. Claro, yo creo que eso sería muy banal de alguien que tiene una epistemología muy occidentalizada. Pero alguien que atiende a los contextos de género
y me refiero a la visión de los pueblos originarios, sobre todo de Iliatenco Guerrero, donde hay una comunidad que es la comunidad Mepa, ahí habría que entender que esa gente no tiene una idea de un efecto directo directamente, de una causa y un efecto directo, sino de contextos y entornos, donde el contexto y entorno puede transformar la forma de percepción de las cosas. Esto es hacer epistemología jurídica y ver la valoración de la prueba desde una perspectiva de epistemología jurídica. La forma científica de valorar una prueba no depende de un hecho, de una causa y un efecto directo, como sería precisamente tener un responsable. Pero puedo pensarlo en un entorno, y además les decía yo que la Corte Interamericana hacía referencia al estudio de estos factores de ver que efectivamente se violara el derecho más que ver a un responsable del derecho. A mí me parece que epistemológicamente podremos ver esto en un contexto más de más causas que tienen un efecto que solamente un responsable que hizo un acto específico y tiró una serie de cosas a la vez, ¿no? Quiero que vean ustedes, estos son modelos científicos. Fíjense, son modelos de ciencia. Epistemológicamente hablando, aquí hay dos modelos de ciencia que pueden contemplarse y hacerse válidos en ese sentido. Cuando los occidentales ven objetos, los separan de sus entornos. Al verlos de esta manera, simultáneamente interpretan su significado. Descubrimos que los occidentales mostraban más actividad en la circunvolución temporal media del cerebro. Esa es la parte del cerebro que está asociada con la conexión del significado de los objetos. Los occidentales separan los objetos e interpretan su significado. Análisis, analía. Análisis es separar e interpretar. Métodos estadísticos. Se origina en el proceso de separación. Para entenderlo o explicarlo. Los occidentales perciben a los objetos a través de este análisis, el cual realizan por instinto. La palabra ciencia surge de este concepto y significa separar. Ciencia es la raíz que significa separar. Esta separación es vital para los occidentales. Los antiguos escultores griegos ejemplificaron este proceso de análisis. Creían que la belleza de un objeto surgía de la proporción exacta de cada una de las partes. Y le llamaron proporción áurea. Esta proporción áurea estaba presente en todas sus esculturas. La razón surge de ese principio. La imagen de un globo flotando en el aire provoca diferentes respuestas entre orientales y occidentales. Así que hay un globo que está flotando y de repente acelera por sí solo y se eleva. Luego le preguntamos a la gente por qué creía que el globo aceleraba por sí solo. Los alumnos occidentales decían, tal vez perdió aire, así que es cuestión del objeto. Los orientales decían, tal vez fue el viento. No les enseñábamos nada, solo el globo, pero tenían una respuesta diferente. Los occidentales creían que las propiedades del objeto lo controlaban, mientras que los orientales imaginaban que factores externos causaban tal comportamiento. Amable. Cuando una persona es amable, los occidentales piensan que se debe a su amabilidad.
La psicología occidental está equivocada. Cuando una persona se comporta de cierta manera, ven que una persona se comporta amable. Dicen que es porque la persona es amable. Y si alguien actúa descortés, la persona es muy grosera. Tienden a ignorar el contexto y se consigue ver que los occidentales cometen muchas equivocaciones porque asumen algo erróneo, que la persona tiene esa disposición o cierta personalidad que corresponde a ese comportamiento. Así que generalizan demasiado porque solo prestan atención a eso, asumen que la razón del comportamiento es causa de ciertas propiedades que llevan consigo mismos. Para los orientales, sin embargo, el comportamiento de una persona puede ser determinado por el comportamiento de otros. Los orientales sobreanalizan la situación del objeto, ya que la situación determina sus propiedades. Bueno, esto es básicamente lo que les puedo decir que es la forma en que el oriental y el occidental ven, y son las formas epistémicas en que se ven. En ese sentido, valorar una prueba puede ser pocas causas y efectos o una diversidad de causas y efectos. Esto es lo que hace la epistemología. Entonces, cuando me pregunta, ¿qué es la epistemología? Pues es el estudio científico. Es un estudio científico del análisis de algo, desde el punto de vista de la ciencia. Y se puede analizar incluso, la epistemología da origen a lo que es la multidisciplinariedad, que tiene varias epistemes, la interdisciplinaridad, en el que se combinan unas con otras, y la transdisciplinaridad, en que una desde la perspectiva de la otra o una transita a través de la perspectiva de la otra. Por ejemplo, utilizar términos de ingeniería en términos de medicina, ¿no? La ingeniería habla sobre retroalimentación eléctrica, ¿no? Y, por ejemplo, yo he visto médicos que hablan sobre biofeedback, cuando dicen gente que, por ejemplo, trabaja el Parkinson o el clonus, que son malestares donde existen, ven que son fallas bioeléctricas. Hay unos aparatos que tratan de generar controles, o hay medicamentos que controlan neurotransmisores y evitan que la gente siga temblando con el Parkinson, por ejemplo. Y de algún modo controlan el Parkinson. Esas son modelos transdisciplinarios, por ejemplo. Utilizar términos de un saber como el de la ingeniería al de la medicina, ¿no? O el considerar estas formas de nervios como si fueran cables. Hay cosas que, en ese sentido, creo que estoy respondiendo a la pregunta de qué es la epistemología. La epistemología es el estudio científico, o las formas de estudio científico, o las formas de estudiar científicamente algo. Y la valoración de la prueba puede ser científicamente valorada desde varios puntos de vista, considerándose varios parámetros distintos. Y la epistemología jurídica haría referencia a las formas científicas. A mí me parece una cosa muy, muy curiosa, porque pronto, ahora estuve viendo en Facebook el de ayer o antier, una mesa redonda entre Manuel Atienza y otro personaje, no me acuerdo quién es, sobre positivismo y postpositivismo, ¿no? Como si el positivismo fuera una forma metodológica científica y el postpositivismo fuera otra forma de observación metodológica científica, ¿no? Hoy en la mañana que estaba nuevamente hablando con otra persona y me pregunta qué era la epistemología. Ayer cené con una, hoy cené con otra. Es curioso porque les decía que iba a dar una materia de epistemología. Me dicen, ¿qué es la epistemología jurídica? Y dije, bueno, esto creo que es muy interesante, porque si lo hubiera explicado la primera clase, a lo mejor no se entiende, y la última creo que se entiende después de haber visto todo lo que se ha visto. Pero me decía, bueno, estaba yo platicando con él y le digo, a mí me parece que estamos viviendo una época marxista. Y me dice, pues es que algunos dicen que sí es como el neomarxismo. Me dice, ¿pero por qué? Y le digo, porque Marx... Bueno, primero les digo, hay dos cosas por las que yo creo que estamos en una época marxista, que además es bien interesante. Bueno, les voy a decir una cosa.
Marx, según la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que lleva un catálogo impecable de las citas de autores en las obras que se publican, el autor más citado, como autor, más citado en la historia de la humanidad es Carlos Marx. En segundo lugar está Aristóteles, en tercero está Platón. Esto es muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque en los últimos 100 años hubo un aparato propagandístico marxista importantísimo y además un gran aparato científico, social, que trataba de entender a partir de Marx una serie de obras. Marx es el Aristóteles del siglo XXI. Es del siglo XX y del siglo XXI. Aunque él vivió en el siglo XIX. O sea, lo que vivimos con Aristóteles en los principios de la era cristiana es lo mismo que estamos viviendo con Marx en el siglo XX y el siglo XXI. Porque, fíjense, nada más les voy a dar dos parámetros. Cuando Marx estaba preparando una de las internacionales, estas eran las premisas que él traía. Que los trabajadores pudieran tener un máximo de labores de 8 horas diarias de trabajo. Que tuvieran derecho a seguridad social. Que tuvieran derecho a asociarse en sindicatos. Que pudieran descansar fines de semana. Que si trabajaban fines de semana les fuera compensado con un pago extra mayor al salario de lo que sería el 3 semanas. Ese tipo de cosas son marxistas. Y me parece que eso sí se logra en el itinerario cultural del siglo XX y siglo XXI. Luego la segunda cosa, Marx, citando a Ludwig Feuerbach, a otro filósofo, pero se hizo suya la frase, dice, el filósofo no debe solamente explicar cómo es la realidad, sino que debe de transformarla. No ver el mundo, sino transformar el mundo. Y a mí me da toda esta impresión, todas estas ideologías de género, todas estas luchas de feminismo, todas estas luchas de reivindicación de los particularismos y esta transformación social, efectivamente, es una nueva epistemología, es una nueva forma de ciencia aplicada a la realidad, en que transformamos la realidad misma. Bueno, en ese sentido me parece que somos como marxistas, ¿no? Epistemológicamente hay una epistemología social que nos hace ser marxistas en ese sentido. Y aquí me parece que también existe una epistemología jurídica en el sentido siguiente. Podríamos haber estudiado las teorías jurídicas, podríamos haber estudiado el formalismo jurídico, podríamos haber estudiado el análisis económico del derecho, podríamos haber estudiado el justnaturalismo jurídico, podríamos haber estudiado escuela anglosajona, tantas cosas. Podríamos haber recorrido a Merriman y tantos modelos jurídicos contemporáneos o de los últimos 100 años. Y lo que íbamos a ver son varias formas de pensar el derecho. A mí me parece que hoy en día no es que, fíjense que cuando veo yo positivismo contra pospositivismo, me parece que es un absurdo esa distinción, porque hoy creo que estamos viviendo una época en la que para algunas cosas somos naturalistas, para otros somos formalistas, para otros somos positivistas, para otros somos constitucionalistas. O sea, yo creo que ya no estamos en una época de o todo o nada, ¿no? O sea, o dejamos de hacer algo y vamos a hacer otra cosa. Hoy en día la epistemología nos dice, podemos usar esta idea y esta idea para hacer esto, ¿no? Como cuando les pasé yo este video de Talentos Ocultos, esta película, que para poder sacar a John Glenn a la órbita terrestre, para que diera vueltas sobre la órbita terrestre, pues había un tipo de matemática. Y para poderlo regresar, echaron mano de otra fórmula matemática, era la fórmula de Euler. O sea, no tenemos que casarnos con una sola fórmula científica, ni una sola forma de pensar las cosas. Eso es lo que hoy en día llamamos posmodernidad. O sea, muchas modernidades conjuntamente viviendo simultáneamente. Eso es por un lado. Y luego, por el otro, vivimos una época en que podemos tener muchas formas científicas simultáneamente. Hay gente que se opera con endoscopías, pero al mismo tiempo, pues se toma tecitos y hierbas naturistas y cosas que le ayudan a uno y a otro, porque no hay un saber absoluto y definitivo sobre todo esto. No necesariamente tenemos que casarnos con unas formas de pensamiento y unas formas de vida. Hay gente que tiene triglicéridos, colesterol alto, es hipertensa.
Y hay quien le manda medicamentos para bajar todas esas sustancias en el cuerpo. Y hay otros que aparte de eso se ponen a hacer ejercicio. Y hay otros que aparte de eso hasta se ponen a hacer meditación, hacen yoga o hacen muchas otras cosas. Pero ¿por qué casarnos con la idea de no, yo solamente me dedico a la yoga y ahora me voy a volver vegetariano? Existe en la epistemología contemporánea la idea de todo lo puedo tener aquí, ¿por qué me tengo que casar con una idea y no con la otra? Puedo tener todo, lo mejor de todos los mundos aquí y ahora. Y en el mundo jurídico esto es lo que debería ocurrir, ¿no? A mí me parece muy interesante que solamente haya teóricos juristas tan radicales. A mí me parece que es como vivir en el siglo XIX, en los que se enfrentan ciertos teóricos contra otros teóricos, ¿no? Y a mí me parece que son formas muy arcaicas de considerar un pensamiento frente al otro. Pero bueno, en cuanto al mundo jurídico, me parece que hay muchas formas de analizar. Yo creo que finalmente lo que el ministro José Ramón Cosío en algún momento determinó es, puede haber valoración de prueba desde un punto de vista exclusivamente jurídico formal, pero podemos incluir análisis científico. Y claro, podemos incluir análisis científico clínico, por ejemplo. Cuando se vea el tema de si una persona con un autismo muy marcado podía tomar decisiones sobre su patrimonio. En 2015 hubo una sentencia de la Corte muy importante en la que se dieron cuenta que desde un punto de vista clínico y un análisis científico, un estudio de un muchacho que a pesar de que manifestaba un severo Asperger, podía tomar, si se le daba el ajuste razonable de explicación y la persona lo podía entender, podía tomar decisiones por voluntad propia de qué hacer con su patrimonio. Efectivamente, con la orientación de que esta persona entendiera qué iba a pasar. Entonces el ministro Cosío dice, claro, en ese sentido trajimos científicos que nos explicaran qué era el Asperger, trajimos médicos que nos dieran exposición de casos clínicos, y nosotros analizamos jurídicamente la convención de personas con discapacidad y analizamos el Código Civil, el Código Civil Federal, que hace esta distinción entre incapacidad jurídica y capacidad jurídica. E hicimos una visión integral. Esto es una forma epistemológica de estudiar el derecho. Tiene varias epistemes, varias ciencias operando simultáneamente. Entonces la epistemología jurídica observa todas esas cosas y entiende que existe un constructivismo en que varias disciplinas pueden ser construidas de distintas formas por distintas tradiciones o por evoluciones psicogenéticas, como lo vimos con Jean Piaget, o evoluciones psicoculturales, o evoluciones sociolingüísticas. En este sentido, la epistemología tiene ese campo amplio de conocimiento. Tiene ese campo amplio de conocimiento. Hoy en día, por ejemplo, Marshall McLuhan ya murió en los años 80, en los 1980. Marshall McLuhan era un canadiense que decía, por ejemplo, que la cultura occidental se había logrado gracias al alfabeto y que lo que era el alfabeto era análisis puntual, analítico. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de las cartas? Que uno veía las cartas pero no veía el contexto, que uno puede analizar cosas muy específicas. Bueno, esto es lo que dice Marshall McLuhan. Y dice, por ejemplo, lo oriental o aquellos pueblos que no tienen escritura o que tienen tradiciones orales son más acústicos. Entonces dice, la cultura acústica es una cultura que envuelve a una persona. Y dice McLuhan, a finales del siglo XX, con esta cultura del cine, de la radio, de la música, ¿no?, del rock, estamos pasando, la gente ya no lee tanto como leía antes. Y eso está generando que nos transformemos en una sociedad más acústica que lectora.
La gente prefiere oír un podcast o prefiere ver un video de YouTube en vez de leer. Y eso transforma la forma de percepción epistémica de las comunidades. Vean ustedes curioso video de Marshall McLuhan explicando esto mismo que estoy señalando. Professor, you were talking earlier about how the new brain research has opened up new avenues in perception, about the left hemisphere being more towards the logical aspects and the right towards the intuitive. Can you enlarge on the parallel you use between how this is related to the Eastern and Western cultures? Yes. The people of the West developed their visual point of view and their acuity of vision along with Euclidean geometry. No other country in the world ever had Euclidean geometry except the country of the phonetic alphabet. Without phonetic alphabet, you don't have Euclidean space. There's no Euclid in the Orient. Is there any individual identity, private identity in the Orient. But the kinds of left and right hemisphere things correspond pretty well to East and West, since the lineal nature of the left hemisphere is very visual. Visual space is the only space that is lineal and connected. Acoustic space is not lineal or connected. Acoustic space is a sphere who we hear from all directions at once. Acoustic space is a sphere whose center is everywhere and whose margin is nowhere. That is a simultaneous sound which creates that kind of space. It is the space of the sound bubble in rock music. But right hemisphere is simultaneous acoustic, and this is very favorable to the corporate identity of Oriental man. People who play it by ear. As opposed to those people who have a strong bias of point of view and who play it by the eye and by logical connected estimates, bottom line, quantity, and so on. This is all left hemisphere. But the right hemisphere has no bottom line and is interested only in quality, not in quantity. The right and left hemispheres affect both of us to some degree. It's not just a plain either or. We use both hemispheres to some degree, but in some cultures, the one or the other gets much stress, much play. Professor McLuhan, I'm afraid we've come to the end of our message, if not the end of our medium. Thank you very much for talking with us tonight. Pero ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo él hace esta distinción, que es muy marcada. Aquí quiero platicar con ustedes este caso de este escritor francés muy famoso en su época llamado André Malraux. Antes de Hannah Arendt, André Malraux escribió una novela que se llamó La condición humana, y Hannah Arendt luego escribió otro libro con ese mismo título. En el texto El Museo Imaginario, él plantea las formas de percepción del mundo a través del arte. Ven ustedes a André Malraux explicando cómo la pintura explica formas de construcción del mundo. On a fait de l'esthétique et de l'histoire de l'art pour prendre comme système de référence des choses visibles. Bon, ça, c'est un fait historique très simple. Tout le monde croit que ça a toujours été comme ça. C'est né en l'an 1300. Il était entendu que l'art, c'était pas du tout de faire ce qu'on voyait, c'était de faire ce qu'on ne voyait pas. Bon. Et puis Giotto, qui passait tous les jours devant le baptistère de Florence, où il ne voyait que des choses que personne ne voyait, s'est mis à faire des choses que tout le monde voyait.
depuis, on a cru que la peinture, c'était de regarder les trucs. Mais en réalité, regarder les choses. Mais en réalité, ce que le musée imaginaire nous enseigne, c'est qu'il est une résurrection colossale, puisqu'il est une résurrection de la sculpture et d'un passé assez profond, de ce qu'on ne pouvait pas voir. Et que peut-on voir est en train de devenir dans le musée imaginaire, et surtout dans notre culture générale, un assez petit secteur de l'art, du fait que l'être humain ne peut ne pas oser l'insaisissable. Comme vous savez, je me suis beaucoup servi du terme de la mort, parce qu'il a l'avantage d'être très clair. Il ne s'agit pas du tout pour moi de faire du romantisme là-dessus. Je veux dire que personne ne peut dire que la mort n'existe pas. Il est de fait que la mort fait partie de la connaissance, bien qu'aucun de nous n'ait de connaissance de la connaissance. Penser pour un être humain est tenir compte de la mort. C'est le phénomène le plus simple. Il y en a un très grand nombre. Il y a toutes les choses que nous sommes amenés à émettre, mais que nous ne possédons pas. J'appelle l'ensemble de ces choses l'insaisissable. En fait, tous les grands arts ont été la transformation des formes de l'illusion en forme accordée à l'insaisissable. Aucun art n'est allé de l'homme au Dieu, mais tous du Dieu à l'homme. Ça veut dire très simplement qu'on a cru qu'on imitait des âmes, puis on les embellissait et ça donnait des déesses. Il n'y a pas d'exemple qu'un art ait commencé par des femmes et fini par des déesses. Ils ont tous commencé par les déesses et fini par les femmes. Le portrait n'est à l'origine de rien. Ce qui est très intéressant, parce que la logique était de penser que le portrait était la première chose, et tu sais que pendant des siècles, on a cru que l'origine de l'art, c'était l'ombre projetée sur le mur. Or, maintenant, nous savons qu'il n'y a pas de représentation d'une ombre projetée sur un mur, et que jamais on a commencé par imiter quelqu'un. Et néanmoins, la Grèce est allé de l'homme au Dieu, mais tous du Dieu à l'homme. Donc cette phrase arrive plus tard. Civilisation historique. De nouveau Sumer. À Sumer, vous avez tout ce que vous voulez, des personnages plus ou moins divinisés de par leur fonction sacerdotale. Bon, et les personnages qui ne sont pas des personnages considérables arrivent très tard. Par exemple, à Sumer, il y a toute cette fécondité qu'on a trouvée dans les tombes et qui sont des personnages absolument impossibles. Le divin est créé par des formes qui ne peuvent pas exister. Et la distance, ce n'est pas le portrait d'une dame, c'est une forme qu'on ne pouvait pas rencontrer sur la terre. La seule était le moyen d'expression des dieux. Vous savez que la définition théorique du symbole, c'est le symbole exprime ce qui ne peut être exprimé que par lui. Eh bien, nous pourrions le dire de tout la religion. La figure sacrée, c'est la figure que l'art seul peut susciter. Il y a d'autres moyens de contacter avec le sacré, par exemple la musique. Mais du moment qu'on donne des formes, la création de la forme sacrée, c'est la création de ce qui ne peut pas être connu, de ce qui ne pourrait pas avoir de modèle.
commence dans la métaphysique. Absolument, mais entièrement. Moi, je crois que si vous y réfléchissez un certain temps, vous aboutirez à ceci. Ou bien vous posez l'art comme esthétique. Alors pour nous, ça ne tient plus debout parce que nous sommes en face de trop d'art dont l'origine n'est évidemment pas esthétique. Ou bien s'il n'est pas esthétique, que voulez-vous qu'il ne soit sinon métaphysique? Il ne peut tout de même pas être imitatif, parce qu'alors, il y a tous les arts que nous connaissons, dont nous voyons bien qu'il n'imitent rien. Et vous Donc, vous êtes obligé d'être sur le terrain métaphysique. Mais vous auriez pu alors appeler votre livre la métaphysique de l'art au lieu de la psychologie de l'art. Oui, je pense qu'à ce moment-là, je n'étais pas tout à fait au bout de ma pensée et que j'avais l'idée qu'il fallait d'abord analyser l'ordre de nos sentiments à l'égard des objets d'art pour voir quelle serait la conclusion. Mais maintenant, la conclusion, pour moi, est tout à fait formelle. À partir du moment où vous posez la métamorphose comme donnée capitale, vous ne pouvez pas ne pas avoir la métaphysique à la racine de l'art. L'art devenant problème, et ça, il n'y a pas de doute. Enfin, disons, la galerie d'antique appelait une esthétique, le musée imaginaire appelle une problématique. Bon, si l'art est un domaine de problématique, il aboutira à une métaphysique inévitablement, ou si on ne tient pas au mot, car après tout, je ne tiens pas, ça m'est égal, il aboutira à une réflexion dont le point extrême sera un rapport avec ce sur quoi la connaissance humaine très bien, sans l'avoir tellement analysé, que quelque chose de capital pour l'humanité s'est rompu le jour où la Grèce est entrée en jeu. D'ailleurs, quand vous êtes en Asie, la Grèce reste pour eux quelque chose de tout à fait mystérieux. Ils sont assez à l'aise avec le christianisme. Quelqu'un qui connaît bien l'art du symbolisme, mettons de la dynastie grecque, les grandes Chinoises, est assez à l'aise avec les cathédrales. Mais avec la Grèce, pas du tout. Bueno, aquí tienen ustedes un ejemplo. A mí me parece que es buenísimo lo que hace André Malraux. El arte, en su principio, muestra cosas que no existen o que no se ven. Ángeles, dioses, estas auras de Buda, estas figuras, no es que estén mal hechas, es que así son. Uno ve a la Coyosauhtli, uno ve a la Coatlicue, uno ve a Tlaloc. No son copias humanas, son expresiones de cosas que no se ven. Es la expresión de algo que no se ve. Y como dice, parece que es un misterio en el mundo occidental. Cuando aparece el alfabeto y aparece Euclides, aparece el arte griego clásico, donde vemos figuras como la Venus de Milo, vemos la Victoria de Samotracia, vemos los rostros humanos. Esa es otra forma de percibir la realidad. Son formas epistémicas. Son formas científicas de ver el mundo. Para el oriental hay una relación religiosa, física. En el mundo prehispánico también la hay. Pero bueno, también la hay en el mundo jurídico. Les voy a platicar una anécdota, dos anécdotas, para que vean ustedes cómo hay una importancia epistémica en el mundo jurídico. Primera historia. Esta me la platicaron, una me la platicó un juez y la otra me la platicó gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La del juez era un juez del Estado de México que me dice, un día llegaron integrantes de una comunidad a verme aquí al juzgado y me dijeron que le llamara la atención al chamán de la comunidad porque se estaba convirtiendo en un animal y se estaba comiendo las ovejas. Es lo que decían ellos. Entonces, pues, el juez dice mi amigo, pues yo la verdad no creo que se haya estado convirtiendo en cosas, pero lo mandé llamar para percibirlo, para que la gente estuviera tranquila, que la gente supiera que el juez, pues, estaba haciendo su trabajo, ¿no? Entonces lo apercibí para que dejara de hacer cosas que pudieran ser molestas para el pueblo.
nunca le dije que dejara de hacer nahualismos o que se convirtiera en un ser, pero le dije, parece que la comunidad está molesta con usted y deja de hacer estas cosas. Y el señor me contestó que él era como guardián de sus tradiciones y alguna cosa así muy extraña, me decía mi amigo. Y ocurrió que luego, después de unos 2, 3 meses que se tranquilizaron las cosas, aquel animal o aquella cosa que estaba comiendo a las ovejas se volvió a comer una oveja, como la historia del chupacabras, que luego acabaron descubriendo que era un león que se había escapado de un zoológico, que estaba por ahí cerca, y que estaba comiendo las ovejas, ¿no? Parece que es muy común que algunos animales escapen de los zoológicos. Me acuerdo de un camión que se estrelló en la carretera de Pachuca, México, porque el chofer no daba crédito que a las 4 de la mañana pasara un elefante por medio de la carretera, pensaba que estaba soñando, que estaba borracho, y se fue a estrellar contra un elefante, que era un elefante de unos dueños del Circo Fuentes Gasca, que está por ahí, bueno, una cosa así. Bueno, aquí mi amigo no le consta que haya sido un animal, un león, pero se muere otra vez se mueren un par de ovejas, y la gente del pueblo va y ejecuta, el pueblo mismo ejecuta al chamán del pueblo. Algo así como Fuente Ovejuna, una cosa así. Y me dice, es que existe una especie de cosmovisión cultural de esa gente, y pues no hay derecho que pueda rebasar esa visión del mundo. La otra historia que les quería platicar, que esta me la platicó gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como cuando estoy dando con ustedes, alguien me platica estas historias. Decían que había unos ingenieros, también en el Estado de México, todo esto pasa en el Estado de México, que estaban en el Estado de México, y de la comunidad se acercan las personas y les dicen, ¿qué están haciendo? Si estamos revisando los pozos para poder llevar agua a otras comunidades que están un poco más alejadas. Y entonces la gente les dice, entonces van a llevarse el agua de aquí a otras comunidades. Sí, nos vamos a llevar el agua de aquí a otras comunidades. Nunca aclararon que iba a haber también agua para ellas, ni para estas personas de estas comunidades, nada por el estilo. La gente fue corriendo a la comunidad, tronaron cohetes, tocaron las campanas de la iglesia, la gente se acercó, dijeron, se van a llevar el agua, se van a llevar el agua. Y la gente en el imaginario de que se van a llevar el agua, pensaron que iban a hacer que no lloviera, pensaban que iban a hacer que los pozos quedaran secos, pensó que ya no iba a haber ni siquiera agua del río que bajara. Se lanzó la trifulca, ¿no? Digamos que ahora sí la chusma, alcanzó a agarrar al jefe de ingenieros y a otro de los asistentes. Los demás salieron corriendo por pies, por patas, como dicen. Los llevaron a un risco y los arrojaron, matándolos. Y me decía la gente de la Comisión Nacional, estamos llevando el asunto de 2 de estas personas, por la muerte de estas 2 personas, estamos llevando unos procesos de 5 o 6 personas que están detenidas, están en prisión preventiva y no entienden por qué están prisioneros. Si ellos lo que hicieron fue, ¿por qué están presos? Si ellos lo que querían era salvar al pueblo. Ellos son héroes de su comunidad y su pueblo, porque evitaron que se llevaran el agua. Esto quiero que vean ustedes, es precisamente algo que debe de observar la epistemología. Son formas de observación epistemológicas. Comprender cómo ve la gente el mundo, cómo percibe el mundo. Y en nuestro tiempo actual existen esas percepciones de la realidad misma. Bueno, entonces esta idea, creo que con esto podría yo decir que creo que he hecho una síntesis finalmente de qué es la epistemología política. Creo que precisamente de esto trata la epistemología, de ver las otras formas de pensamiento y de abordar la realidad y comprender la realidad.
e incluso desde varias formas científicas. Pero también, o sea, ver la realidad desde varias formas científicas y ver la realidad desde otras formas de pensamiento y cultura. Yo creo que con esto es más que suficiente haber aclarado este tema, y la valoración de pruebas tendría que hacerse también de estas formas multi, inter o trans, ¿no?, disciplinarias, que permiten esta percepción de la realidad misma. Bueno, pues estoy comisionado en Guadalajara, tengo que asistir a un evento en el ITESO, que es la escuela, la Universidad Jesuita aquí en Jalisco, Guadalajara, Jalisco, pero tengo algunos minutos como para poder seguir, acabaré la sesión muy más temprano, pero antes de irme y de cerrar y de clausurar este curso de este diplomado en epistemología jurídica, me gustaría dejarles el micrófono y en todo caso que si ustedes quieran dar una opinión final o dar algún comentario o si quisieran hacer alguna pregunta antes de que terminemos, pues adelante, dejo los micrófonos abiertos. ¿No? Bueno, pues espero que haya sido de su interés y espero que haya sido un diplomado provechoso, que haya más que cambiado percepciones, que haya planteado nuevas preguntas y sobre todo reflexionar y repensar algunas cosas que se habían pensado o que se tenían de la idea, ¿no? Yo les agradezco mucho su generosa atención, el tiempo que le han dedicado a este programa y espero que nos podamos seguir viendo en alguno de estos cursos, diplomados o conferencias de la Escuela Judicial Electoral. Les agradezco a todos y a todos su generoso tiempo y pues lo terminamos. Muchas gracias. Inés Alcocer, que me acompañó prácticamente en todo este diplomado. Muchísimas gracias, Inés. Doctor, que esté muy bien. Cuídese mucho y muchas gracias por su exposición. Que tengan buen día a todas y todos. Hasta luego. Buen día a todos y todas. Gracias, doctor.